Buenas amigos, amigas, ¿cómo están? Este es, espero, el primer capítulo de este podcast que lleva por nombre Demente. El título es básicamente porque pretendo conversar y hablar sobre ciertos temas que son sobre psicología y, por qué no, algún ámbito de la filosofía. Me presento, yo soy Jonathan de Guelón, soy psicólogo, tengo un magíster en psicología e intervención en salud mental. Mi idea es generar un espacio, un medio en el que podamos conversar ciertos temas, pero de una manera más relajada, en la que podamos entender todos quienes escuchen esto y nos podamos acercar a ciertas temáticas sin tener mayores complejidades. Este capítulo lleva como nombre piloto, porque es como la prueba, es la gran prueba que tiene de ver cómo funciona este formato, y comenzando a hablar un tema un poco más ligero. Quizás no tanto tiempo, pero lo necesario para generar un diálogo interno o en tu círculo más cercano. Estuve pensando y me costaba plantear un primer tema que conversar. Eso tiende a ser lo más complejo cuando uno está haciendo esto por primera vez. Pero creo que hay un tema que siempre me ha interesado. Creo que nos ha interesado a todos en algún momento. Y yo decidí buscar y leer sobre este tema que voy a hablar ahora. Este tema es si la vida tiene un sentido o no, o carece del mismo. Sería muy soberbio de mi parte llegar y decir una sentencia. No soy quien para plantear esa respuesta. Sin embargo, he leído a un autor que ha trabajado este tema, el más relevante a la hora de hablar del absurdismo. Este es Albert Camus, filósofo francés, nacido en Argelia. Hay un texto relevante, hay varios de este autor, pero el que yo quiero trabajar y plantear es específicamente el mito de Sísifo. Este libro se hace una gran pregunta: ¿es el suicidio una respuesta al absurdo? Yo creo que muchas veces las personas se han cuestionado esto, más allá de un punto de vista filosófico. En un primer momento, o cuando uno se encuentra con este cuestionamiento, no precisamente con el suicidio, sino con el cuestionamiento de si la vida tiene un sentido. Yo creo que a muchos se nos dio y se generó esta pregunta en el periodo de la adolescencia, cuando todo parece no tener mayor significado, cuando las reglas parecen no tener sentido. Al menos en ese periodo de mi vida fue cuando yo empecé a cuestionarlo. Y no deja de ser un elemento psicológico que pesa demasiado a la hora de afrontar la vida, de cómo uno se presenta anímicamente, cómo uno siente su existencia. Quien escucha esto puede pensar: ¿qué tiene que ver este cuestionamiento filosófico con la psicología? Y para mí están sumamente enlazados. Hay muchas formas, muchos caminos por los que una persona llega a terapias y sesiones. Sería estigmatizarlo, enumerarlas. Pero si hay uno que a mí me interesa y me llama la atención:
siento que es el tema del absurdismo. Muchas veces la persona que asiste a la clínica, su gran tristeza o desolación es haber llegado a la conclusión de que nada tiene sentido. Esto, para mí, tiene que haber una preparación filosófica en base a este autor para dar una respuesta que pueda ser sólida a la hora de llegar a una conversación argumentativa, más a una conversación filosófica. Este tema ha sido muy conversado en el último tiempo y muy trabajado en la área de las series. Hay una serie muy popular que uno puede observar este tema, el que se ven elementos, que nos hace reflexionar. Sin embargo, no hay una conceptualización. Esta serie a la que me refiero es la archi reconocida Rick and Morty. Trabaja con varias teorías físicas que yo no manejo, pero lo que sí he podido identificar y que yo conozco es a la hora de hablar y plantear un sentido. El personaje, que es Rick, se muestra como una persona absurdista, que no encuentra un sentido, que puede entrar y conocer todas las dimensiones, todos los mundos. Un ejemplo claro es el capítulo en el que muestra un mundo dentro de un motor que creó una especie para que funcionara su motor de su vehículo. Uno puede decir, pero es vacío el sentido que pueda tener estas miniaturas trabajando para solo hacer andar su auto. Ver este capítulo puede generar en algunas personas un sentimiento de carencia de significado. Ver que estamos en un mundo tan inmenso, pero que en relación del universo es tan pequeño, es un cuestionamiento. Es constante. Pueden pasar muchos años en los que una persona pueda estar sumergida en esta duda, en esta desesperanza. Pero, ¿qué es lo que nos puede hacer cambiar este parecer? Al menos desde una persona que se considere absurdista, o quizás no se considera absurdista, sino que plantee sin mayores conocimientos teóricos que quizás no son relevantes, sino que su forma de ver la vida diga: esta no tiene sentido, la existencia, la vida es pasajera y carece totalmente de significado. Yo respondería de diferentes maneras, y creo que es como la forma que encontré respuestas. En el mito de Sísifo, Camus se pregunta si es necesario o si el suicidio es una respuesta al absurdo, como dije anteriormente. Él plantea que no. El suicidio no es una respuesta al absurdo. ¿Por qué? Porque hay conceptos que uno tiene que diferenciar. No hay que confundir la desesperanza con la desesperación. Puede que una persona diga: la vida no tiene un sentido más allá de este periodo, pero eso no quiere decir que uno vaya a caer en desesperación del mismo. Uno toma cierta relevancia y actitud principal frente a la vida, frente a su forma de llevarla. Esto no tiene sentido, por lo tanto, yo planteo mi sentido. Cuando una persona me conversa y dice que
está pasando por una etapa, muchos utilizan el concepto existencialista, que cuestionan todo. Yo le respondería que es un cuestionamiento válido, pero hay que tener cuidado. Puede que la primera conclusión sea que no hay un sentido, y eso es el absurdismo. El absurdismo plantea que, como dice la palabra, es absurdo buscar un sentido a la existencia porque esta misma no tiene una definición y un planteamiento específico. Por lo tanto, no hay un sentido que uno pueda decir como una forma de definición. No hay una respuesta. Uno, si busca en Google el sentido de la vida, no va a haber una definición en Wikipedia. Y esto yo creo que tiene que tomarse con una altura de mira. Creo que esto es muy relevante. Hay personas que buscan su sentido en la religión, en el alma, en el espíritu. Otros en alguna pasión. Otros en alguna idea. Y las conclusiones que he sacado yo, o al menos la respuesta que le daría a una persona que se siente completamente vacía, es que haga un análisis y una reflexión de lo que genera su existencia. El entorno. La vida, para mí, cobra sentido mediante dos vías. La primera vía que yo consideraría es la de qué significo yo como persona para el entorno, qué significo yo como sujeto. Cuando le hace sentido quizás a otras personas. O también cobra sentido al momento de nacer. Cobra sentido al momento de ser un individuo, del ser un ser, un sujeto pensante, una conciencia. Al ser una conciencia, nos damos una individualidad. Nadie piensa exactamente como uno. Nuestra conciencia es única. Y eso nos da la posibilidad de seguir nuestro propio camino, de plantear nuestros ideales y de cómo afrontar la existencia. Podríamos hablar de que de alguna u otra forma puede ser hasta liberador creer en nada, porque en un principio se cree en nada para después creer en uno mismo, para creer de una forma que se construya a partir de la ética, de una reflexión constante. No planteo que cada uno diga esta es la verdad y es mi verdad y es la verdad con la que veo el mundo. Creo que eso es de una soberbia, pero sí es necesario cuestionarse y reflexionar qué es el camino que uno desea tomar, entendiendo en un primer momento que esto carece de un sentido explícito y definido. Podemos entender que hay que hacer una diferencia entre el rechazo y la renuncia. ¿Por qué esta diferencia? El rechazo a que existe este sentido, el planteamiento de que es absurdo buscarle un sentido ya definido. Pero esto no debe ser confundido con la renuncia, que vendría siendo el suicidio. El suicidio no es una respuesta al absurdo. No deja de ser un tema complejo. Las personas dudan y caen muchas veces en esta desesperación.
pero necesitan de una conversación, de un otro que le haga reflexionar sobre las otras aristas que puede significar que para él no haya sentido. Y yo lo encontré muy útil a la hora de pensar en la psicoterapia. La psicoterapia vista desde estos casos específicos que caen en angustias o estados depresivos no por un motivo específico. Eso es lo más particular, que no hay un motivo. Es una paradoja. No estoy triste por un hecho, estoy triste por la nada. Lo que me pesa en la conciencia es el vacío. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal. Apura el recurso hacedero.